El doctor Roby Andrés Melo Arias es abogado, magíster en Derecho Penal, especialista en Ciencias Penales Criminológicas, especialista en Derecho Probatorio. Actualmente adelanta estudios de posgrado de Derechos Humanos. Ha sido asesor jurídico para asuntos penales en el Ministerio del Interior y en la Presidencia de la República. Director regional de reintegración para el Tolima, Huila y Caquetá en la Alta Consejería para la Reintegración. En el ámbito de la Administración de Justicia se ha desempeñado como juez penal municipal, juez penal de circuito y juez penal de circuito especializado. Actualmente es conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué. Abogado, litigante y profesor de planta de Derecho Penal en la Universidad del Tolima y en la Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 2004. Damos la bienvenida al doctor Roby Andrés Melo Arias con su ponencia Problemas de punibilidad en el ordenamiento jurídico penal colombiano. Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes. Es para mí un honor tener acá unos invitados especiales, el doctor Ricardo Posada Maya, el doctor Yesid Viveros Castellanos, el doctor maestro Hernando Hernández. Un saludo muy especial al decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad de Tolima, el doctor Germán Calderón. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a la doctora Ana Isabel Borges, directora actual del programa, que ha tenido que soportar todas nuestras rabietas en la organización de este evento, que tras bambalinas es una cosa extremadamente complicada. Y yo creo que la mejor manera, el mejor regalo que podemos darle hoy, que es el día del cumpleaños de ella, es tener este auditorio así como lo tenemos. El tema que vamos a tratar hoy en realidad no son los problemas de punibilidad en el ordenamiento jurídico penal colombiano, sino simplemente algunos de ellos, porque en realidad hemos encontrado unas deficiencias enormes en el legislador y es lo que venimos nosotros molestando muchísimo en clase. Desde inicios en la actividad académica en el derecho penal, todos nosotros sabemos que nos inician el camino jurídico enseñándonos cuál es la estructura dogmática de un delito. Que el artículo 9 del Código Penal dispone que para que una conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. ¿Ven? Y de allí entonces nosotros tenemos una conclusión obligada, y es que las categorías dogmáticas del delito son la tipicidad, la antijuridicia y la culpabilidad, y que la punibilidad es una consecuencia de la responsabilidad penal. Pero cuando nosotros hablamos de punibilidad, de manera inmediata relacionamos esa palabra con otra, con pena, y en realidad esa categoría extradogmática desde el punto de vista lingüístico es un desafuero del legislador, porque la punibilidad no solamente incluye las penas, sino también las medidas de seguridad, que son las consecuencias jurídicas de carácter penal que se le imponen a los sujetos que son declarados inimputables. Bajo esa perspectiva, yo quiero hacer una diferenciación rindiendo un homenaje a dos grandes mártires de la justicia penal, que son Alfonso Reyes, o que fueron Alfonso Reyes Echandía y el profesor Emilio Sandoval Huertas, porque es el mejor homenaje que podemos hacer, recordando su legado jurídico. Alfonso Reyes Echandía, a raíz de la celebración de los 30 años del Holocausto, Alfonso Reyes Echandía definía la punibilidad como un concepto jurídico referido a la imposición de la sanción penal respecto de quienes han ejecutado comportamientos delictivos, un comportamiento delictivo contravencional, y la gente tiende a confundir lo que es la punibilidad con otra ciencia que es la penología, y en realidad son dos cosas completamente distintas, porque la punibilidad se encarga de todo aquello
de las consecuencias jurídicas penales desde el legislador hasta la imposición de la sanción en la sentencia. Y el profesor Sandoval Huertas decía que la penología era otra cosa completamente distinta. Su objeto es el estudio de la actividad jurisdiccional o administrativa posterior a la imposición de una sanción por responsabilidad penal en la comisión de un delito o contravención y las actitudes sociales vinculadas a dicha actividad. En lo que sí estamos de acuerdo, yo creo que todos, tanto estudiantes como profesores de Derecho Penal, es que la punibilidad y aún con mayor razón la penología han sido prácticamente olvidadas de las aulas de clase. Porque es el último tema, porque no alcanza el tiempo y en realidad es un tema obligado en el derecho penal general. Y eso no solamente a esa conclusión llega la academia, sino también la jurisprudencia, desde hace muchísimos lustros. Y para la muestra un botón, la sentencia del 24 de agosto de 1994, dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de Didimo Páez Velandia, se señaló lo siguiente: es innegable que la individualización de la pena constituye uno de los momentos más importantes del proceso de aplicación de la ley penal, pues en ella depende, en buena parte, el cabal cumplimiento de la función que el derecho penal cumple en una organización social. Sin embargo, hay que reconocerlo dolorosamente, es el aspecto menos atendido en la práctica judicial, resultando en la mayoría de las veces inequitativa la imposición de la pena, ya por exceso, ora por defecto, con la consiguiente falta de credibilidad social en el aparato represivo del Estado. Teniendo entonces una ubicación del tema que vamos a tratar aquí, simplemente vamos a señalar algunos de los problemas de punibilidad que nosotros encontramos en nuestro código, que son estos 6 que ustedes tienen ahí en la pantalla. El primero de ellos es la íntima relación entre el modelo de Estado y el derecho penal y el desconocimiento absoluto del principio de dignidad humana desde lo formal. Desde lo material no queda duda del desconocimiento en la práctica de ese principio. Desde el inicio del curso, de cualquier curso de derecho penal, siempre vamos a encontrar una íntima relación entre el modelo de Estado y el derecho penal. Dice el profesor Nodier Agudelo Betancourt que la organización estatal o forma de Estado dará de manera indiscutible el sentido a las normas de carácter penal dentro de la organización política, pues serán el reflejo de la fuente de donde emana el poder punitivo. Y eso necesariamente es así. Si nosotros estamos en un Estado absolutista, pues el derecho penal será represivo, contrario a lo que sucedería en un Estado de derecho o en un Estado social de derecho. Colombia, como Estado social y democrático de derecho, en su artículo primero, contempla la dignidad humana como principio fundante de todo el ordenamiento jurídico, y el derecho penal no escapa a ello. De ahí que ustedes encuentren siempre en el artículo primero de los 3 estatutos que tenemos en vigencia, Código Penal y ambos códigos de procedimiento penal, que la dignidad humana sea la principal norma rectora. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué la Ley 65 de 1993, que es el Código Penitenciario y Carcelario, tiene en el artículo primero la legalidad? Como si fuera expedida esa ley bajo la égida de la Constitución de 1886. Y entonces uno podría encontrar una explicación de por qué el desconocimiento de la dignidad humana desde la misma legislación. La dignidad humana en la Ley 65 se encuentra en el artículo 5º, y eso es inaceptable. Y yo llego a esta conclusión: si desde el punto de vista formal no somos capaces de organizar nuestro sistema jurídico, no podemos esperar que se solucionen los graves problemas de punibilidad legislativos y estado de cosas inconstitucional que padece el sistema penitenciario y carcelario. Sistema de cosas inconstitucional que fuera declarado desde la sentencia T-153 de 1998. El segundo problema
que vamos a tratar acá es la falta de claridad legislativa y jurisprudencial en lo que tiene que ver con la aplicación del principio de necesidad de la pena. El artículo 8º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reza lo siguiente: la ley no debe imponer otras penas que aquellas que son estrictamente y evidentemente necesarias. Pero en los salones de clase y en los estrados judiciales uno se pregunta en realidad en qué consiste el principio de necesidad de la pena. ¿Se trata de un problema de imposición de la sanción penal, como pareciera lo menciona la parte final del artículo 34 del Código Penal, y como también lo hacía el artículo 124 en su parágrafo, que fuera posteriormente declarado inexequible? ¿O se trata de un problema de ejecución de la sanción? Asimismo, el principio de necesidad de la pena, ¿a qué delitos puede hacer referencia? ¿Es predicable respecto de qué conductas punibles? Y allí también encontramos dos posiciones. Algunos dicen que es aplicable a todos los delitos de la parte especial del Código Penal, por cuanto como principio rector, como norma rectora, sirve o irradia para todo el ordenamiento jurídico. Y hay otro sector de la doctrina que menciona que únicamente puede ser aplicado para los casos expresamente previstos por el legislador. Y la jurisprudencia todavía no ha definido esta clase de asuntos. Y eso es una conclusión mía de lo que sucede con el principio de necesidad. Nosotros acá, en relación con este principio, hemos tratado de introducir la teoría de Roxin, pero nuestra legislación no ha estado preparada para eso. Por eso los inconvenientes en la legislación penal colombiana con esta clase de figuras tienen su origen en la importación de instituciones jurídicas foráneas que son introducidas en nuestras leyes por teóricos muchas veces altruistas, que en algunas ocasiones desconocen la realidad práctica de la justicia penal, que no en pocas ocasiones dista mucho de la realidad normativa. Y yo en eso quiero ser muy enfático, porque es que las personas que legislan en nuestro país deben de tener un conocimiento jurídico práctico de lo que es la justicia penal, porque es que hay un abismo gigante entre la legislación y la realidad jurídica. Más allá de la discusión de si se trata de un problema de ejecución o de imposición de la pena, o si el principio de necesidad se aplica solamente a los casos expresamente previstos por el legislador, o solamente a algunos de ellos, es innegable que nuestro ordenamiento jurídico conecta el principio de necesidad de la pena con un subrogado penal, que es la suspensión de la ejecución de la pena. Y eso ustedes lo pueden advertir cuando en el inciso segundo del artículo 3 del Código Penal se dice que el principio de necesidad se entenderá dentro del marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. Y una de esas instituciones que la desarrolla es precisamente la suspensión de la ejecución de la pena, que recientemente fue modificada en la reforma penitenciaria de la ley 1709 del año pasado. Allí, ¿qué se dijo? Que la ejecución de la pena privativa de la libertad se suspenderá siempre que concurran los siguientes requisitos. Y quiero hacer especial énfasis en el primero de ellos, y es que la pena de prisión impuesta en la sentencia no exceda de 4 años. Y entonces se dijo, se aumentó el monto de la pena a imponer en la sentencia para que allí recogiera muchísimas más conductas y se aplicara con mayor rigor el principio de necesidad de la pena. Pero en la práctica eso no es así. La realidad jurídica muestra otra cosa completamente distinta. Desde la incorporación de ese subrogado en el Código Penal de 1936, este es el único antecedente legislativo en el cual se le ha quitado la posibilidad a los jueces que hagan una valoración, porque desde la misma ley, desde la misma legislación, se obliga al juez a que conceda la suspensión de la pena cuando no se registran antecedentes penales. Y aún teniendo antecedentes penales, el juez podría valorar si es necesaria la ejecución de la misma o no. Pero, ¿qué es lo que sucede en la práctica? ¿Por qué se hizo el aumento
de esa tercera parte de la pena a la suspensión. Yo diría que por la inflación legislativa que ha tenido nuestro país tan tremenda, en donde siempre se cree que aumentando las penas se va a reducir el problema de la criminalidad, y específicamente con la ley 890 del año 2004. Pero allí nosotros vamos a encontrar una conclusión ineludible, y es que el legislador pensó que aumentando la tercera parte del subrogado, teniendo en cuenta que la pena mínima de las sanciones, de los tipos penales, fue aumentada también en la tercera parte con la ley 890, se iba a solucionar el problema y las cosas iban a quedar como estaban, y eso no es así, porque es que el artículo 63 habla es de la pena que se impone en la sentencia, y el aumento de la ley 890 del año 2004 habla son de las penas del tipo objetivo, y no solamente se aumentaron en una tercera parte del mínimo, sino también en la mitad del máximo. Y aquí es donde se quiebra la regla que utilizó el legislador, porque 30 figuras típicas del Código Penal quedan excluidas de la suspensión de la pena que antes sí tenían posibilidad de ser aplicadas. Y no son delitos que casi no se presenten en nuestra práctica jurídica. Solamente acá menciono los más importantes: el homicidio por piedad, las lesiones personales con incapacidad entre 30 y 90 días, el aborto, el constreñimiento ilegal agravado, la injuria indirecta, injuria por vía de hecho, emisión y transferencia ilegal de cheque, el peculado por aplicación oficial diferente y el peculado culposo. Yo creo que entonces el legislador debe reevaluar esos aumentos en relación con la suspensión de la pena, porque finalmente terminan siendo figuras relegadas que no se conectan con toda la normatividad. El tercer problema de punibilidad que vamos a mirar acá es el establecimiento de excepciones al principio de favorabilidad, y no es tanto también de la punibilidad, sino también de la penología. Recuerden ustedes que en nuestro artículo 6 del Código Penal se hizo un añadido, se introdujo que el principio de favorabilidad también aplicaba para los condenados, y eso en razón de que algunos jueces consideraban que la favorabilidad solamente iba hasta el momento de la imposición de la pena en la sentencia, cuando es evidente que el ciudadano que soporta una pena pues sigue con el yugo del ius puniendi hasta cuando se decrete la liberación definitiva. El Código Penitenciario y Carcelario, que es la Ley 65 de 1993, entró en vigencia el 21 de agosto de ese mismo año. Y desde esa época hasta el año pasado no tuvo ninguna reforma importante. Eso se hizo con la Ley 1709. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esa reforma? Pues una crisis estructural en el sistema penitenciario y carcelario que fuera puesto en evidencia por la Corte cuando decretó el estado de cosas inconstitucional con la sentencia T-153 de 1998, haciendo referencia a estos problemas, a la sobrepoblación en los establecimientos y deficientes condiciones de reclusión, las deficiencias en la prestación del servicio de salud, las deficiencias en la infraestructura carcelaria y el reducido número de personal de guardia y corrupción en el interior de las cárceles. Pero en realidad lo que quiso el legislador fue flexibilizar algunas instituciones para descongestionar las prisiones y superar la crisis penitenciaria, específicamente con dos figuras: la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. En ese tránsito legislativo, pues necesariamente tendríamos que hablar de favorabilidad. Y si en el artículo 6 del Código Penal se incluyó que la favorabilidad no tiene ninguna excepción, pues necesariamente eso tendría que ser así. Y en un principio la jurisprudencia lo reconoció de esa manera. Auto del 26 de julio del año 2001, con ponencia de Carlos Eduardo Mejía Escobar, pero específicamente con la sentencia de única instancia del 3 de septiembre del año 2001, radicación 16.873. Allí se mencionó que en materia de favorabilidad
podía aplicarse la lex tercia. Y efectivamente se hizo. Y la favorabilidad, dice el artículo 6 del Código Penal, dentro del cual se incluye la lex tercia, se aplica sin excepción. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha venido imponiendo talanqueras a los jueces de la República, que siendo conscientes de que deben aplicarla, no lo hacen. Providencias del 5 y 12 de marzo del año 2014, se dijo que sí aplicaba la favorabilidad, pero aplicando de manera íntegra cualquiera de los estatutos, es decir, no haciendo las mezclas de los apartes más favorables de las normas. Y en auto de fecha del 12 de marzo de 2014 lo dijo de manera clara y limitó la aplicación de la lex tercia en materia de favorabilidad, cuando dijo que aquella solamente operaba en circunstancias muy particulares, cuando ya se venía con una jurisprudencia muy fuerte dando vía libre a ello. Y que actuar en contrario de lo dicho, vale decir tomar factores favorables de una y otra normatividad, no solo implica una suplantación ilegal del legislador, sino que desnaturaliza por completo la figura del beneficio, desdice de su finalidad y no por último menos importante, termina por violentar el principio de igualdad. Y eso se ha venido reiterando, entre otras, en una decisión del 3 de septiembre del año 2014 y otras recientes. Un problema de punibilidad tremendo en donde nuestra jurisprudencia ha venido atajando todos los principios de un derecho penal moderno y libertario. Sin mencionar además que la Corte Suprema de Justicia también impuso otra excepción al principio de favorabilidad en los delitos de conducta permanente. Yo, la verdad, no quiero ser mal pensado, pero esa reforma que se le hizo al Código Penitenciario, yo diría que se hizo pensando en los parapolíticos, porque de aplicarse el principio de favorabilidad con lex tercia, todos hubiesen salido en prisión domiciliaria. Y la Corte, yo creo que aquí aplicó un criterio no jurídico para salvar a la sociedad de una situación como la que se hubiese presentado. El cuarto problema es la fijación de penas pecuniarias de imposible pago. Cuando nosotros revisamos el Código Penal, encontramos que se han regulado dos clases de multa. Una acompañante de la pena de prisión, que siempre va a estar dada en salarios mínimos fijos, mensuales, y que no puede ser superior a 50.000. Y la segunda, que es una pena principal que se ha considerado para unos delitos que no tienen un alto impacto en la comunidad. Es decir que la pena acompañante de prisión, la pena de multa acompañante de la prisión, siempre va a estar con la prisión, siempre, y no puede ser superior a 50.000 salarios mínimos. Y la unidad multa siempre, dice la regla general, va a ser solita, esa va a ser la pena principal. Pero con estos legisladores que nosotros tenemos, encontramos varios despistes. Y el primero de ellos es en los delitos de favorecimiento por servidor público y favorecimiento de servidor público de contrabando, en el contrabando de hidrocarburos o sus derivados, que se encuentran tipificados en el artículo 322 y 322, inciso primero, numeral primero, porque allí se impone como pena principal la multa establecida en salarios mínimos. Y también encontramos penas de unidad multa, que son principales, acompañando a penas de prisión. Eso se hizo en el delito contemplado en el artículo 430 del Código Penal, que es el de perturbación de actos oficiales. ¿Cuáles son los problemas que en realidad se presentan con la pena de multa? En primer lugar, que la pena de multa en Colombia no funciona como en otras latitudes, y es que en otras legislaciones la pena de multa es una real alternativa al reemplazo de la pena de prisión. Acá no, acá la multa se incluye siempre acompañando a la pena de prisión y con una cuantía
extremadamente elevada de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponden aproximadamente a 32.000 millones de pesos. Imaginen ustedes un paramilitar raso pagando una pena de multa de esa cuantía. ¿Eso a qué conlleva? A que sea una pena simbólica, que nadie va a pagar. Y los que hemos tenido la posibilidad de tener contacto con los delincuentes en los estrados judiciales, con las personas que han sido declaradas penalmente responsables, nos hemos percatado que ellos se burlan cuando se imponen esa clase de penas. Pero en el hipotético caso que se llegase a aplicar, esa pena de multa se convierte nada más ni nada menos que en una confiscación, pena que está prohibida por la Constitución política. ¿Cuál es entonces la propuesta que se hace desde la academia? Que la pena de multa acompañante a la pena de prisión sea reemplazada por una modalidad de unidad multa, teniendo en cuenta los ingresos económicos del infractor de la ley penal, porque solamente de esa manera se puede respetar el principio de proporcionalidad y de igualdad material frente a la ley penal. El delincuente que es acaudalado no va a tener ningún titubeo para pagar la pena de multa, y eso muy seguramente reducirá de una manera muy poco significativa su patrimonio. Y eso no es lo que ocurre con la generalidad de delincuentes en Colombia. Solamente así se pueden respetar esa clase de principios. El quinto problema de punibilidad que vamos a revisar aquí es el establecimiento de penas que fijan los límites punitivos, que exceden esos límites punitivos. En el decreto 100 de 1980, la pena máxima en Colombia era de 60 años, que fue implementada por la ley 40 de 1993. Y recién expedida la ley 599 de 2000, se dijo que la pena máxima era de 40 años, tanto para la comisión de una conducta punible como cuando se trate de concurso de conductas punibles. Y eso vino a ser modificado por la ley 890 del año 2004, como ya todos ustedes saben. Y se dijo que la pena máxima de prisión para una conducta punible era de 50 años. Y cuando se trate de un concurso de conductas, sería de 60. Y en la práctica nosotros encontramos una cosa completamente distinta. En el delito de homicidio en persona protegida, contemplado en el artículo 135, agravado por el inciso del numeral octavo, se establece que es el delito de persona protegida contra mujer por el hecho de ser mujer. La pena mínima de prisión es de 53 años y 4 meses. Y la máxima de 75 años. En el delito de secuestro extorsivo agravado, la pena máxima para un solo tipo penal de secuestro, es de 60 años. Para el delito de trata de personas, de 51 años y 9 meses. Doctor Hernando, mire esto. Para el tráfico de niños, niñas y adolescentes, la pena máxima es de 90 años de prisión. Y quien lo creyera, el segundo delito que considera de mayor gravedad el legislador es el delito de lavado de activos agravado cuando se efectúan operaciones de cambio comercio exterior o se introducen mercancías al territorio nacional por un jefe, administrador o encargados de una persona jurídica, sociedad u organización dedicada al lavado de activos, contemplados en el artículo 323 y 324, cuya pena máxima es de 78 años y 9 meses de prisión. Y entonces algunos dirán, pues que eso es un problema muy sencillo de solucionar en la práctica judicial, porque el juez, teniendo en cuenta que el máximo de la pena es de 50, pues fije ese límite, pero eso en realidad no es lo que se presenta en la práctica, porque los jueces lo que hacen en la práctica es tomar esos límites mínimos y esos límites máximos
y sobre esa base hacer el sistema de cuartos, con el pretexto de que la pena que van a imponer en la sentencia no va a superar 50 años. Y miren ustedes entonces en la práctica la diferencia punitiva tan tremenda. Y precisamente lo hice con ese delito de lavado de activos. El límite mínimo de la pena es de 20 años y el máximo es de 78 años y 9 meses de prisión. Si el juez realizara el proceso de dosimetría punitiva con esos límites, estos serían los cuartos. ¿Y qué es lo que hacen en las sentencias? Por ejemplo, decir, yo impongo el límite máximo del primer cuarto, la pena de 34 años, 8 meses y 7 días. Y no le estoy vulnerando ningún derecho al procesado, al condenado, porque no le estoy imponiendo una pena superior a 50 años. ¿Ven? Pero la manera correcta de hacerlo es esta. Teniendo como límite no ese desafuero del legislador que establece penas por encima de los legalmente permitidos, sino que desde el punto de vista judicial la ley también tenga un control y se fije el máximo de 50 años. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambas individualizaciones de la pena? Pues que en el primer caso, cuando el juez desatiende el límite, pues le va a imponer 34 años, 8 meses y 7 días. Y en el segundo caso, cuando respeta los derechos de los ciudadanos, se le va a imponer 27 años y 6 meses. Una diferencia de 7 años de prisión. Pero la gente queda contenta porque no supera los 50. Y el problema en realidad va muchísimo más allá. El otro problema de punibilidad, entre tantos, es el establecimiento de penas únicas. La historia legislativa colombiana en materia penal, a partir de la Constitución de 1886, siempre se caracterizó por el establecimiento de penas mínimas y máximas a cada uno de los tipos penales. La única excepción era la pena de muerte, que fue abolida por la reforma constitucional de 1910. Y a partir de allí se fijó la única pena rígida, porque a las personas que habían sido condenadas a muerte pero que no habían sido ejecutadas, pues se dijo que se les impondría la pena de 20 años de presidio. 20 años de presidio, una pena fija. Y ese es el único antecedente que se tuvo tanto en el Código Penal de 1936 como en el Código Penal de 1980. Y la situación cambió con la Ley 599 de 2000, porque en los delitos de narcotráfico y relacionados se incurrió en un yerro tremendo por parte del legislador. Cuando de esos tipos básicos le concurría alguna circunstancia de agravación punitiva, en muchos eventos de ellos la pena mínima superaba al máximo, y entonces quedaban más o menos sanciones así. Delito de conservación o financiación de plantaciones, una pena mínima de 64 y una máxima de 108 meses de prisión. Y cuando concurre la circunstancia agravante, entonces se duplica el mínimo, que queda en 128, el mínimo de la pena, y el máximo en 108. Y cuando se advirtió eso, recién expedido el código, empezaron a surgir diferentes soluciones. Unos garantistas decían, pues, ese tipo es inconstitucional, la circunstancia de agravación, porque viola el principio de legalidad. Y la Corte Suprema de Justicia, con posterioridad, manifestó que el funcionario judicial debía invertir los extremos, es decir, en este caso, convertir el mínimo en el máximo y el máximo en el mínimo. Y luego la Corte Constitucional salió con otra tesis completamente diferente. Dijo, cuando eso se presente, pues se impone el máximo de la pena. Ese tipo de establecimiento de penas únicas no se puede permitir en un Estado social y democrático de derecho, porque viola los siguientes principios.
el de dignidad humana, porque trata a los condenados no como seres individuales, sino como un instrumento para la consecución de los fines del Estado. Y es que penas inhumanas no solamente son aquellas crueles o degradantes, sino cuando también se viola el principio de legalidad, cuando no tienen una concepción humanística. Se viola el principio de legalidad, porque la taxatividad de la pena debe estar precedida por un mínimo y un máximo, para que se garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos, no permitiendo interpretaciones judiciales en desmedro de los derechos de los procesados que, ante la imprevisión legislativa, permiten a los funcionarios hacer interpretaciones que violan garantías. Y miren ustedes, la Corte Constitucional sentó ese precedente de cómo solucionar el problema desde el año 2002. Y aquí que encontramos al doctor Héctor Hernández Quintero, un honorable magistrado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Ibagué. El año pasado fue ponente de una acción de tutela magnífica en donde estaba reconociendo un derecho de estos a un condenado que fue condenado en el año 2012 con el mínimo de la pena. Es decir que el juez penal de circuito de Ibagué que lo condenó le impuso 2 años más allá de lo que correspondía. Afortunadamente todavía existen unos excelentes administradores de justicia. Viola también el principio de proporcionalidad, porque si se encuentra una sanción rígida, entonces no pueden tenerse en cuenta muchísimos aspectos que son necesarios para la individualización de la pena, como el grado de culpabilidad, la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño que se causa, la naturaleza de las circunstancias que afectan la punibilidad y lo que tiene que ver también con el principio de necesidad de la pena. Porque delitos leves y delitos graves resultan siendo sancionados exactamente con la misma pena, que en últimas viola el principio de igualdad material frente a la ley penal. Viola también el principio de razonabilidad, porque al ciudadano no se le explica cuáles son las razones por las cuales se le impone esa pena. Y si en el artículo 58 del Código se dice que toda sentencia debe contener una fundamentación explícita de las razones de por qué se le impone esa pena, acá no. El juez simplemente dice: la sanción que se encuentra fija en la ley es esta, y punto. No tiene en cuenta ninguna otra clase de consideración. Lo que de paso vulnera el principio de autonomía judicial. En las primeras clases de derecho penal se ve el principio de reserva legislativa y el principio de reserva judicial, y los jueces de la República están instituidos para la aplicación de la ley. ¿Y qué es lo que se está haciendo acá? Pues que el legislador finalmente es el que termina fijando cuáles son las sanciones de los delitos, usurpando funciones que no le corresponden. Y obviamente también viola todos los preceptos que tienen que ver con la individualización de la pena, porque resultan inaplicables el artículo 58, el artículo 59, el artículo 60 y el artículo 61, porque no se tiene ningún procedimiento de dosimetría punitiva. Pero ¿cuáles son los problemas prácticos en la administración de justicia con el establecimiento de penas únicas? ¿Qué hacemos cuando un individuo se le imputa un tipo objetivo que tiene una pena única, pero lo hace en la modalidad de cómplice, cuando la rebaja de la complicidad afecta a un mínimo y un máximo? Al igual que lo que sucede en la tentativa o en las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas. Le estamos dando una papaya muy tremenda a los jueces que se oponen al derecho penal liberal para que no apliquen esa clase de circunstancias que van a tener una rebaja muy significativa en las sentencias de los ciudadanos. Nosotros hemos creado una fórmula, y es que se aplique a la pena única ambas proporciones.
Y la otra, el otro problema que se presenta es, ¿qué hacemos nosotros en una audiencia de individualización de la pena del artículo 447? Si en el artículo 447 de la ley 906 de 2004 se nos dice que es una audiencia para verificar qué clase de ciudadano es el que vamos a condenar y tener en cuenta diferentes circunstancias para individualizar la pena con el establecimiento de unas reglas probatorias propias de esa audiencia, ¿a qué van las partes a esa audiencia? ¿Qué va a hacer el juez en esa audiencia? Si la pena ya viene fijada por el legislador. Muchas gracias.